Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Ana María Villagómez Oña, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Bueno, el lineamiento que se me ha otorgado para que pueda exponer en el presente curso es lo referente a las salidas alternativas, la diferencia en su aplicación con los delitos consignados en la Ley 348 y los actos preparatorios de juicio. Antes de ingresar propiamente al análisis de cada uno de estos tópicos, corresponde realizar unas puntualizaciones y un preámbulo al respecto. En razón a qué se realiza este preámbulo, pues entendemos que en la Ley 1173 se han consignado 6 ejes. Así, el Tribunal Supremo, en el Boletín Informativo del Órgano Judicial, en la edición especial número 1, ha reiterado precisamente estos 6 ejes, y estos 6 ejes son la simplificación de las notificaciones, limitaciones a la detención preventiva, afianzamiento de la oralidad en el proceso penal, el ajuste competencial, la actividad procesal y el uso de los TICs, y el fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Entendemos que esta es una previsión que tiene el legislador en atención a la política criminal que asume cada Estado. No obstante de ello, entendemos que desde nuestro punto de vista ya como juzgadores, pues tenemos un análisis diferenciado. ¿Y por qué digo un análisis diferenciado? La estructura clásica de todo proceso penal lo tenemos consignado en lo siguiente. Tenemos la etapa preliminar, la etapa preparatoria, el juicio oral propiamente dicho, la fase recursiva y finalmente la fase de ejecución. Entonces, es en atención a estas etapas que se encuentran delimitadas y consignadas en la norma adjetiva penal que se han generado unos nuevos ejes. Me animo a decir que son nuevos ejes porque precisamente ya estos ejes no son consignados desde el punto de vista del legislador, sino desde el punto de vista ya de los jueces que van a aplicar esta Ley 1173. Y estos lo constituyen lo siguiente: primero, la consolidación de las salidas alternativas. Segundo, la consolidación en el cumplimiento de plazos para actos preparatorios de juicio. Tercero, la efectivización del principio de continuidad y finalmente la fase recursiva. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos tópicos y voy a ir explicando por qué considero que estos son los ejes esenciales de la Ley 1173 sin perjuicio del lineamiento que nos ha dado el legislador y también el Tribunal Supremo de Justicia. Primero, se considera que el eje principal de la Ley 1173 versa en las salidas alternativas en atención a que tenemos como regla general que ante su procedencia se declara la extinción de la acción penal. Lógicamente esto tiene su excepción en el procedimiento abreviado, en el cual se dicta una sentencia al igual que una sentencia emergente de un juicio, la cual pone fin al litigio y no así la extinción. Este es un tópico procedimental claro a efectos de realizar una diferenciación. En ese entendido es que tenemos que la política criminal que asume nuestro Estado no es una política criminal netamente punitiva. Me explico. En los procesos penales tenemos un principio esencial, cual es un principio garantista a favor de todos y todas los procesados. Entonces, razonando en contrario, vamos a tener que el sistema adoptado por Bolivia se contrapone al asumido en legislaciones como en Alemania. Parafraseando a Günther Jacobs, diremos que en el Código Penal alemán se sancionaban penalmente conductas sin que se hubiera afectado el bien jurídico. ¿Por qué? Porque las normas no castigaban al autor por el hecho delictivo cometido, castigaban al autor tan solo por el hecho de considerarlo peligroso. Es la denominada doctrina del derecho penal del enemigo. Pero entonces, acá tenemos que hacer un análisis. Si nuestra legislación no se encuentra vinculada, no se encuentra a la par de la doctrina del derecho penal del enemigo, entonces no entendemos por qué se penalizan y se criminalizan absolutamente todas las conductas que, si bien quebrantan un bien jurídico, empero este bien jurídico no es que le restemos importancia, pero evidentemente no va a tener la misma connotación en relación a otros tipos penales. Si realizamos una radiografía de todos los procesos penales que se instauran actualmente, vamos a advertir
que muchos de ellos son considerados como de escasa relevancia social. O sea, no son relevantes para la sociedad. Por lo tanto, si no son relevantes, no entendemos cuál es el motivo. Primero, para aperturar un proceso, enviar en detención preventiva a una persona o aplicarle una salida alternativa, aperturar un juicio, es decir, movemos todo el aparato judicial para un hecho que no tiene la relevancia como tal. Entonces, acá lo que estamos nosotros consolidando es una orientación netamente punitiva, cuando ya a la luz de las modificaciones que se van dando tanto en el contexto universal como en el contexto americano, es decir, a la luz del Sistema Universal Americano de Derechos Humanos, tenemos que ir propendiendo es a obtener una justicia ya no punitiva, sino una justicia restaurativa. Mi persona tuvo la oportunidad de ejercer el cargo de juez cautelar en provincia, también en capital, bajo el sistema de descongestión. Fui juez técnico del Tribunal Especializado en Lucha contra la Violencia y Anticorrupción. Finalmente estoy ejerciendo el cargo de vocal y al haber recorrido todos estos cargos he podido advertir que muchas de las causas son pues en definitiva de escasa relevancia social. Nos ha tocado tramitar apelaciones, nos ha tocado sustanciar juicios, nos ha tocado llevar a cabo las audiencias cautelares para casos, por ejemplo, de robo de celulares, que no es algo aislado, robo de una mochila o tentativa de robo de una mochila, estafas de 1.000 bolivianos o incluso inferiores. Cuando revisamos el cuaderno investigativo de estos procesos, advertíamos dos cosas que nos llaman severamente la atención. Primero, que los objetos presuntamente sustraídos habían sido devueltos a las presuntas víctimas, y segundo, que las personas a las cuales se nos traían en calidad de detenidos no tenían ningún antecedente penal, es decir, era su primer hecho. Muchos de estos hechos cometidos por personas que estaban en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia controlada, pero en definitiva estas personas, si bien habían cometido un ilícito, empero no era su forma de vida el de cometer hechos ilícitos, es decir, ellos no vivían de lo que robaban o de lo que intentaban robar ese día. Y esos aspectos el juez tiene que analizarlos, porque lo que nos traen a nosotros a juzgar no son objetos inanimados, no son animales, sino son personas. Entonces tenemos que considerar precisamente a esa persona, juzgarla en función a sus características. Si nos traen un proceso en el cual se intentó o se robó, se sustrajo algún objeto como ser un celular o una mochila o un PlayStation, que es lo que también se ha dado, y esta persona no tiene además ningún antecedente, entendemos que no es necesario aperturar todo un proceso cuando este hecho, que sí ha quebrantado un bien jurídico, si bien merece ser sancionado, empero ahí y aplicamos lo que es la justicia restaurativa, es decir, ahí tendríamos que aplicar lo que es las salidas alternativas. Es por ello que la ley 1173 ratifica el afianzamiento de las salidas alternativas, constituye y otorga un nuevo lineamiento, pues ya no se van a emitir imputaciones a partir de la implementación de esta ley, sino se van a aplicar resoluciones de salidas alternativas que van a devenir en que se declare la extinción de la acción penal. Entonces ya vamos a tener procesos en los cuales en definitiva se va a concluir con el proceso, no se va a emitir imputación, no se va a emitir acusación, tampoco se van a recurrir por los fallos ante las instancias superiores. Entonces acá advertimos que lo que se está atacando es lo medular de los cuellos de botella, es la base respecto a ir combatiendo la excesiva carga procesal. Los artículos 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal regulan precisamente lo concerniente al trámite y resolución de salidas alternativas. En ambos articulados, ya realizando la comparación entre lo que establece el procedimiento penal y la modificación de la Ley 1173, entendemos que se reitera el mandato imperativo, tanto para el titular de la acción penal como para el administrador de justicia, de promover la conciliación. Ahora, ¿cuál es la innovación?
La innovación radica en la oportunidad para impetrar la conciliación. El fiscal puede realizarlo hasta antes de emitir el requerimiento conclusivo y no se encuentra limitado al plazo de los 3 meses como anteriormente se encontraba regulado. Siguiendo con la conciliación, se consigna que el acuerdo de conciliación interrumpe los plazos de la prescripción civil y penal e incorpora que el incumplimiento del acuerdo da lugar a que se solicite la reanudación del proceso. Ahora bien, en cuanto a la suspensión condicional del proceso, los 9 tribunales departamentales de justicia, por instrucción del Tribunal Supremo de Justicia, vienen realizando las denominadas jornadas de descongestión en materia penal. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido nosotros advirtiendo como sala plena? Es que varios de los procesados que se encuentran actualmente con detención preventiva quieren someterse a esta salida alternativa de suspensión condicional del proceso. Empero, por la dosimetría de la pena que se tenía consignada anteriormente en el Código de Procedimiento Penal, pues les resultaba un tanto complicado poder acogerse a esta salida alternativa. En ese entendido es que el artículo 23, modificado por la Ley 1173, prescribe que procede la suspensión condicional del proceso cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena, regulado en el artículo 366 del procedimiento penal, o se trate de delitos que tengan una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años. Es decir, ya no se encuentra restringido únicamente a los tipos penales que tengan una pena privativa de libertad de 3 años, tal cual lo preveía la Ley 1970. Puede ser que con esta incorporación, tal cual ya se lo ha venido realizando, puede ser que se aduzca que con esta medida se estuviera dando curso a la impunidad. En mi humilde entender, considero que no es así, pues el legislador lo que hizo es precisamente responder a la política criminal asumida en normas de raigambre constitucional, generando la incorporación de la justicia restaurativa y no solamente la justicia punitiva. En lo atinente a la víctima, nótese que ya desde la Ley 1970 se consignaba que tanto el perdón judicial como la suspensión condicional no lo sustrae de la reparación del daño a los beneficiados. Así lo prevé el artículo 369. De hecho, el actual artículo 23 consigna como un presupuesto de procedencia que se haya reparado el daño ocasionado y que se firme un acuerdo con la víctima. Con la asunción de estas medidas se consolida la justicia restaurativa. Entonces, no es evidente que se esté generando la impunidad, sino por el contrario, que en definitiva ambas partes puedan llegar a una resolución de su proceso. Porque ¿qué es lo que busca al final una persona que se haya visto afectada con la comisión de un ilícito? No necesariamente va a buscar que se envíe en detención preventiva a la persona, a su victimario, sino que se le pueda reparar el daño que se le ha ocasionado. Y esta reparación no puede darse de acá a 3, 4, 5 o 10 años. Esa reparación tiene que ser inmediata, porque inclusive entendemos que ese bien que inicialmente tenía un valor, si digamos el ilícito se cometió el 2009 y se le repara el 2019, entendemos que ese valor ya no es el mismo. Y en materia penal no acaece lo que es, por ejemplo, en materia laboral la indexación, o sea, no va a haber ese mantenimiento de valor si vale el término. Por lo cual resulta razonable que a partir de la modificación incorporada en la Ley 1173 se pueda afianzar la consolidación de las salidas alternativas, concretamente la suspensión condicional del proceso. Ahí vamos a ver primero que la persona que ha cometido el ilícito asume la responsabilidad como tal y va a reparar en favor de la víctima. Por lo tanto, vamos a tener ahí ya una restauración, ya no simplemente buscar un castigo, una sanción en contra del que ha cometido un delito. Por otra parte, uno de los tópicos que tengo que tratar es la diferencia de las salidas alternativas con los tipos penales consignados en la Ley 348. Pues así como existen presupuestos de admisibilidad, o sea, existen presupuestos de procedencia para la suspensión condicional o las diferentes salidas alternativas, también se consignan causales de improcedencia, como ser que no sea reincidente. Me explico. Estas salidas alternativas van vinculadas esencialmente a aquellas personas que haya sido su primer hecho delictivo,
Y ello se entiende lógicamente porque estas personas no tienen como su modo de vida la comisión de los ilícitos, por lo cual no resultaría razonable que a una persona reincidente se le beneficie con una suspensión condicional del proceso o con un criterio de oportunidad reglada, pues ahí nuevamente acudiendo a analizar la personalidad del sujeto al cual se lo juzga, vamos a ver que esta persona no merece ser beneficiada con este tipo de salidas alternativas. Por ende, este es uno de los presupuestos de procedencia, es decir, que no tenga antecedentes, y también se constituye en un presupuesto de improcedencia. Para el caso de que esta persona tenga algún antecedente, no va a poder ser beneficiada con ninguna salida alternativa. También en la Ley 1173 se determina de forma taxativa que no procede la suspensión condicional del proceso cuando se trate de delitos contra la libertad sexual, cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Al respecto, si bien es saludable que de forma expresa se consigne esta improcedencia, empero tal cual se lo analizará, estas salidas alternativas no proceden en ninguno de los tipos penales de la Ley 348. Con seguridad, esta afirmación será objeto de observación, empero la postura asumida tiene sustento no solamente en normas de regambre constitucional, como ser el bloque de constitucionalidad, sino también en normativa infraconstitucional. Es necesario realizar esta distinción y precisión en atención a que, emergente de las jornadas de descongestión que se realizan en los diferentes recintos penitenciarios, se han dado casos en los cuales personas que estaban siendo juzgadas o procesadas por delitos contemplados en la Ley 348 se pretendían acoger a estas salidas alternativas. De ahí que realmente es saludable que se haya consignado de forma imperativa en el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley 1173 esta prohibición. Y esta prohibición pues responde a un control de convencionalidad, porque la recomendación 33 emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer establece que los casos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia deben ser remitidos a cualquiera de los procedimientos alternativos de solución de controversias. Y es que entendemos que los tipos penales consignados en la Ley 348 obedecen a una connotación diferenciada. No es lo mismo que se cometa un robo, un hurto, inclusive lesiones a una persona desconocida que a una persona que sea parte del contexto familiar. Actualmente, inclusive, vemos que se han conformado comisiones para analizar las causas del feminicidio, las causas de la retardación en este tipo de delitos consignados en la Ley 348 y pues ello obedece a un control de convencionalidad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer emitió la recomendación 33, el mismo comité en las observaciones finales al Estado boliviano sobre los informes periódicos, quinto y sexto, de 24 de julio de 2005, ha recomendado en varios incisos al Estado boliviano. Primero, que se tenga que desarrollar con carácter prioritario y en un plazo determinado una estrategia para prevenir contra la mujer, para prevenir la violencia contra la mujer con la participación de las diversas partes interesadas. Segundo, se debe implementar el registro único sobre la violencia doméstica y el sistema de información sobre la violencia doméstica. Tercero, asegurar que los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los casos de feminicidio y la violencia sexual, sean investigados de manera efectiva y que los perpetradores sean enjuiciados y castigados adecuadamente. Cuarto, se debe velar porque los casos de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia sean derivados a procedimientos alternativos de solución de controversia. Entonces, esta es una recomendación específica que se realiza a nuestro Estado, de que no se deben aplicar las salidas alternativas, por lo cual no es razonable
que se aplique, por ejemplo, un criterio de oportunidad reglada en un delito de violencia familiar o doméstica. Para ello tenemos una normativa específica, el artículo 76 de la ley 348, a partir del título quinto, regula de forma específica cuál es el procedimiento que se aplica en este tipo de delitos. Y no es el mismo que se consigna en la normativa ordinaria. Entonces, es errado, no es correcto cuando en los delitos de violencia intrafamiliar u otros contenidos en la ley 348 se pretende aplicar algún tipo de salida alternativa, pues como hemos visto, tenemos un límite que nos los ha puesto la CEDAW. Y esta recomendación resulta ser vinculante, uno, por el principio de no regresividad, porque a favor de las mujeres se nos ha otorgado una interpretación más favorable respecto a nuestro derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Y por otra parte tenemos que los artículos 13, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado obligan a los jueces a realizar previamente un control de legalidad, un control de convencionalidad, de constitucionalidad y finalmente el de legalidad. Realizando el control de convencionalidad, advertimos que la recomendación 33 prohíbe que se pueda realizar este tipo de beneficios a favor de los procesados por los tipos penales consignados en la ley 348. Entonces, conforme dichas recomendaciones en el marco de las obligaciones de los estados referidos a prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, corresponde que el Estado boliviano asegure la sanción en contra de los agresores. Dicho de otro modo, el entendimiento, el uso y el abuso de las salidas alternativas implica en los hechos el incumplimiento a las obligaciones del Estado boliviano, pues con ellas no se sanciona al responsable. Siempre debemos guiarnos en atención a qué es lo que hacen nuestros estados pares, porque no somos un estado aislado. Bolivia forma parte del sistema universal de derechos humanos y también del sistema interamericano de derechos humanos. De ahí que si bien tenemos una connotación propia a tiempo de aplicar la normativa, pero también tenemos que considerar los avances que tienen nuestros pares. Sin ir muy lejos, nos remitimos a Argentina, cuyo máximo tribunal de justicia en la causa Góngora, Gabriel Arnaldo, número 14.092, por resolución de 23 de abril de 2013, ha aplicado de forma preferente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y determinó que es imposible suspender el juicio a prueba cuando se trata precisamente de delitos consignados en delitos de violencia en contra de la mujer. Es decir, el tribunal se inclina por desestimar cualquier salida alternativa, y ello precisamente en cumplimiento a convenios y tratados internacionales. Entonces, la finalidad de reforzar las salidas alternativas no es la de dejar en la impunidad los hechos. Por el contrario, a través de la política criminal asumida por nuestro Estado, lo que busca es consolidar una justicia restaurativa y no meramente punitiva. No se trata de dejar vacías las cárceles por el solo hecho de que estén vacías. Por el contrario, se trata de que nuestro Estado asuma una postura que reprima, en definitiva, las conductas consideradas como punitivas. Ello teniendo en cuenta el grado de afectación del bien jurídico protegido. Desde luego que al igual que en determinadas conductas no merecen la imposición de la privación de la libertad, pero existen otras que sí merecen ser juzgadas con la mayor rigurosidad. Por ejemplo, un delito de asesinato, feminicidio, violación de infante, niña, adolescente. En ese tipo de casos se tiene que realizar un análisis diferenciado, y ahí no vamos a poder recurrir a la aplicación de ninguna salida alternativa, pues por la dosimetría de la pena, por la naturaleza del tipo penal, no es permisible. Es por ello que nuestra óptica desde el punto de vista de juzgadores es abismalmente diferente a tiempo de aplicar las salidas alternativas.
Para concluir este tópico, podemos advertir que si en definitiva se aplica conforme está diseñado la aplicación de las salidas alternativas, vamos a bajar la parte esencial, vamos a bajar la base de lo que actualmente constituye la mora procesal. Ya no vamos a admitir que se procese, que se envíe en detención preventiva a una persona por el robo de un celular, de una mochila, de una garrafa. Y aunque parezca algo que no se da actualmente, que sea un ejemplo que podría darle un catedrático, pues no es así. En estas visitas, ya son 2 visitas carcelarias que hemos realizado como Tribunal Departamental de Justicia, y en estas visitas hemos advertido que hay personas que se encuentran detenidas por la comisión de este ilícito. Y este mandato imperativo de la aplicación de las salidas alternativas no está simplemente vinculado al Ministerio Público, al titular de la acción penal. ¿Por qué? Porque el artículo 54 del procedimiento penal obliga a realizar al juez el control jurisdiccional. Es decir, ya no es un juez pasivo. Si yo como juez advierto que el Ministerio Público no ha tomado en cuenta esta obligación, entonces le diré, a ver, señor fiscal, usted me trae acá un proceso en el cual ya se ha reparado a la víctima, se le ha devuelto el objeto presuntamente sustraído, usted me presenta que no tiene antecedente penal. ¿Cuál es el motivo por el cual usted está emitiendo una imputación y no está aplicando una salida alternativa? Esa es la labor que debe tener a partir de ahora todo juzgador, de realizar un control activo. Y reitero, no es que le estemos dejando en la impunidad, sino que simplemente ya como juzgadores, al tener en cuenta que lo que se nos trae es a una persona, pues tenemos esa obligación de ser críticos, de observar. No es que vayamos a criticar la labor del Ministerio Público, pero coadyuvar. Decirle por qué yo pienso que en este proceso no debería emitirse imputación, sino algún tipo de salida alternativa. En la gestión 2017 ya el CEJA empezó un periodo de capacitación con los vocales y jueces en materia penal. En aquella oportunidad se había aplicado el protocolo de dirección de audiencias de medidas cautelares. Ya en aquella época habíamos advertido esta necesidad de que el juez tenga un rol más activo. No simplemente enviar a una persona en detención preventiva por enviarla, sino el de entender, que nosotros como jueces podamos entender por qué estamos enviando en detención preventiva a esa persona. Pues si vemos que es una persona que tiene un amplio prontuario, que ha salido una y otra vez de detención preventiva, lógicamente que ahí en esos casos también tenemos que velar la seguridad del Estado, de la sociedad. Pero si vemos un caso en el cual es un adolescente infractor, un adolescente menor de edad, una persona que ha cometido su primer delito, o bien porque estaba en estado de ebriedad o porque hubiera consumido algún estupefaciente, pues en esos casos no resulta razonable que se envíe en detención preventiva a una persona. Si activamos lo que nos dice actualmente la Ley 1173 respecto a tener en cuenta todos estos aspectos que hacen como tal el considerar a un ser humano, porque en materia penal nosotros juzgamos eso, a un ser humano, entonces tengamos en cuenta su personalidad. Bueno, el segundo tópico a los cuales les hacía alusión de que considero que es uno de los ejes de la Ley 1173 es la consolidación en el cumplimiento de plazos para actos preparatorios de juicio. Acá seguramente los acuciosos de la materia, pues estoy seguro que los que siguen este curso son personas que han revisado la Ley 1173, advertirán que el artículo 340 no ha sufrido modificación alguna. Entonces preguntarán, ¿por qué lo considero como un eje dentro de la Ley 1173? Porque bajo la interpretación de la concordancia práctica, la interpretación sistemática de la norma, una norma no es analizada por sí sola. Por sí sola no surte ningún efecto, una norma forma parte de un todo, en principio puede ser de una ley 1173, una ley 1970, pero en definitiva esta ley 1970 también forma parte de un engranaje más grande, todo el ordenamiento jurídico que rige en nuestro Estado boliviano. A tal fin podemos ver lo siguiente. Actualmente, otro de los cuellos de botella identificados en la tramitación de un proceso penal lo constituyen los actos preparatorios de juicio. Si revisamos el artículo 340 del adjetivo penal, veremos que es un procedimiento sencillo, entonces diríamos, cuello de botella, ¿dónde? Porque el artículo 340 nos establece que una vez que el tribunal de juzgamiento, tribunal o juzgado de juzgamiento, recibe el pliego acusatorio,
en el plazo de 24 horas conmina para que el Ministerio Público le remita la prueba respectiva. Una vez que le remite la prueba, notifica a la víctima para que ésta pueda presentar su acusación particular o adherirse a la presentada por el Ministerio Público. Con este acto, que es el acto posterior, viene a ser que se notifica a la defensa para que presente su prueba de descargo. Y cumplidos estos actos procesales, se emite el auto de apertura de juicio. Entonces diríamos que no debería existir, no debería constituirse en un cuello de botella, pero sí lo es. De hecho, con anterioridad teníamos, antes de la vigencia de la ley 586, que el cuello de botella no estaba en los juzgados o tribunales de juzgamiento, sino en los juzgados cautelares, en la etapa preparatoria, concretamente con la audiencia conclusiva. Entonces la ley 586 modificó el artículo 325 y eliminó, sustrajo del ordenamiento jurídico la denominada audiencia conclusiva. Entonces ahora ya todo pasaba, porque en esa fase que teníamos juzgados cautelares completamente repletos de detenidos, de personas con sus procesos, y cuando nos remitíamos a ver a los juzgados y tribunales de sentencia, pues veíamos que estos prácticamente tenían cero mora procesal. Y me animo a realizar esta afirmación porque mi persona formó parte del descongestionamiento de la gestión 2014. En aquella oportunidad nos trajeron de provincias a capital y también a jueces técnicos para que puedan hacer de jueces descongestionadores. Y ahí llamaba la atención y decíamos, ¿y por qué jueces técnicos vienen a ejercer un cargo de juez cautelar? Y la respuesta que nos daban era porque estos jueces no tenían trabajo a realizar. Y era porque todo se había concentrado en la etapa preparatoria. En cambio ahora lo que vemos es que la mayoría de los procesos se encuentran estancados en actos preparatorios de juicio. En las dos últimas visitas de cárceles que tuvimos, advertimos 3 procesos en los cuales estaban con detenido preventivo y estaban 1 año a 1 año y medio detenidos solamente, no 1 año, 1 año y medio, ya estaban 3 años detenidos. Pero ellos estaban en tribunal de sentencia ya hace 1 año y medio o 1 año atrás. Y cuando se les preguntaba a los jueces, porque esa es la dinámica actual que se ejerce a partir de la ley 1173, que se pide un informe a las autoridades, pues los jueces nos informaban que no habían podido notificar al Ministerio Público, que no habían podido notificar a la víctima, que habían cambiado de domicilio, etc. Entonces nosotros realizamos ya una evaluación más minuciosa y a tiempo de realizar las visitas respectivas en los tribunales correspondientes hemos advertido que no solo uno, son varios procesos que se encuentran estancados en actos preparatorios de juicio. Estos vienen a ser aspectos más formales y es por ello que en la ley 1173 se rescata que se haya implementado 3 aspectos a considerar: la implementación de la oficina gestora, la ciudadanía digital y la comunicación electrónica. Porque a partir de la oficina de gestora de audiencias va a ser esta la que se encargue de realizar todos los actos de programación y todos los actos de notificación. Es decir, que yo como juez ya no tengo que preocuparme de ir a buscar cuál será el domicilio de la víctima, cuál será el domicilio del acusado, porque este es un acto administrativo. Este es el beneficio de la oficina gestora, que está ya asumiendo competencia administrativa que desde un inicio debió de haberlo tenido. Nosotros hemos tenido varios cursos e intercambios con jueces de Canadá, los cuales ya nos habían transmitido precisamente esta metodología de trabajo. Pues el juez tiene que realizar actos jurisdiccionales, no actos administrativos. A los administradores de justicia se les tiene que dar el proceso ya con todo, de modo que él pueda ingresar a realizar el juicio, a sustanciar el juicio oral propiamente dicho. No es permisible que un juez pues esté preocupado por buscar el domicilio de la víctima, por buscar el domicilio del acusado o en definitiva a qué fiscales que se le hubiera asignado el proceso. Estos son actos administrativos que a partir de ahora lo asume la gestora de audiencias. Con la ciudadanía digital entendemos que ya en el artículo 9 de la ley 1173, que modifica el artículo 160 del procedimiento penal, se tiene que las partes en su primera intervención están obligadas a señalar su domicilio real
con mención de datos ciertos que permitan su ubicación. Es decir, es una obligación de las partes el especificar su domicilio real. Y si van a realizar algún cambio, tienen la obligación también de informar que están realizando este cambio. Ahora, ¿cuál es la obligación que tienen los funcionarios? Es que a tiempo de la recepción de la denuncia se le asigna un buzón digital y la ciudadanía digital. Ya entendemos que con la implementación de esta norma estamos obligándoles a las partes, en otras palabras, a que pues, puedan asumir la tecnología, ya no simplemente para utilizar apps o utilizar páginas que sean para distracción, o sea, el WhatsApp, el YouTube, Instagram, Telegram, ¿no es cierto? Sí, ahora actualmente los ciudadanos, los estantes y habitantes de nuestro estado utilizan estas apps, utilizan estas plataformas. Entendemos que también pueden realizarlo para hacer el seguimiento de sus procesos. Entonces ya el oficial de diligencias ya no tiene que ir a buscar la oficina del abogado, ya no tiene que ir a buscar el domicilio de la víctima, que era lo que precisamente se constituía en un óbice para poder efectivizar los actos preparatorios de juicio. Era mi persona, en aquella oportunidad cuando ejercía como juez técnico, siempre les comento a modo de, si vale el término, de una experiencia que pasé, que fue cuando ingresé a ese tribunal, que no había tenido buen tiempo, casi un año estuvo sin jueces técnicos. Pues ingreso y lo primero que le pregunto a la secretaria, ¿cuántos detenidos tengo? Y ella me dice, todos los que están con carátula roja. Cuando veo el estante, absolutamente todos estaban con carátula roja. Y era que casi todos estaban con detención preventiva. Me pongo a revisar los cuadernos para saber cuál es el motivo por el cual estos cuadernos siguen en ese tribunal. Y ahí encontraba representaciones del oficial de diligencias que no podía ubicar el domicilio de la víctima, que representaciones del Ministerio Público porque habían cambiado la fiscal, ya no era la fiscal A, ahora era la fiscal B. Y estos aspectos, aunque puedan parecer pequeños y que no tengan incidencia, en el fondo han incidido. Vayamos ahora actualmente a los tribunales de sentencia, a los juzgados de sentencia. ¿Por qué no aperturan juicio? ¿Por qué no se emiten los autos de apertura? Es precisamente porque no se ha podido cumplir con estas pequeñas formalidades. Entonces ya al tener certeza del domicilio real de las partes y que además vamos a tener, todos los sujetos procesales van a tener su buzón digital y además van a tener su ciudadanía digital, pues ya los funcionarios van a realizar las notificaciones a través de estas plataformas. Ya no vamos a tener los actos preparatorios de juicio que duren un año y medio, porque ya todos los sujetos procesales van a tener asignados una ciudadanía digital y un buzón digital. También se han dado casos, por ejemplo, y esto se da más en provincias donde no se puede ubicar el domicilio de las víctimas. Y en estos casos también contábamos con otro obstáculo, cuál era el de realizar la notificación por edictos. Y bueno, o sea, con la experiencia que hemos tenido, nosotros nos veíamos con el Ministerio Público, la fiscal a un lado, al otro lado estaba el acusado con su abogado y no teníamos una víctima. Y pues para garantizar, porque nosotros no solo velamos por el derecho de los acusados, sino también por el derecho de las víctimas, teníamos que, en atención al principio de igualdad, garantizar que esta víctima asuma conocimiento de que estaba sustanciándose un juicio oral. Y el imperativo era realizar la notificación. ¿Quién cubre esta notificación por edicto? Siempre nos habíamos preguntado, es bien fácil para nosotros, bien que se notifique por edicto a fulano de tal. Pero este simple decreto, esta simple providencia de disponer que se notifique por edicto implica una erogación. Y esta erogación, este gasto económico, no lo asume el acusado, no lo asume el órgano judicial, lo asumía la fiscalía. Y por más que puedan decirnos que estamos hablando sin conocimiento de causa, pues en muchos casos, concretamente los de la 004, donde se sustancia el juicio aún en rebeldía de los acusados, teníamos que esperar 2, 3, 4, inclusive hemos tenido casos que hasta 6 meses, porque la publicación implica una erogación económica hacia funcionarios públicos. Los fiscales tenían que recurrir al fiscal departamental, él mismo a la dirección administrativa financiera, etc. Entonces era una erogación y también generaba una demora en la tramitación de los procesos.
Pero ahora tenemos que ya la notificación por edictos también va a ser digital. El Tribunal Supremo de Justicia ya ha incorporado el sistema Hermes, a través del cual ya se pueden realizar la publicación de los edictos. Entonces ya no vamos a estar retrasando el proceso simplemente por aspectos formales. En definitiva, entendemos que se le está dando vida, si vale el término, al artículo 340 del procedimiento penal, para que se puedan cumplir efectivamente los actos preparatorios de juicio. Tal vez podrían decirnos, ¿no?, que bueno, debería asegurarse de mejor manera el derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima, y yo entiendo que sí se lo está realizando. ¿Por qué? Porque al inicio ya del proceso se le está asignando su buzón digital y la ciudadanía digital, y es su obligación de la parte el revisar si tiene alguna notificación. Ya no es que nosotros tenemos que ir a sus casas a buscarles o adivinar si es que hubiese cambiado de domicilio. Bueno, hasta esta parte hubiera acabado con los tópicos que se me han asignado a mi persona. No obstante de ello, al inicio les había indicado que yo había identificado 4 ejes a ser analizados. El primero les había dicho lo atinente a las salidas alternativas. El segundo, lo referido a los actos preparatorios de juicio. Y el tercero viene a ver con el principio de continuidad. Me explico. En los juicios actualmente lo que se va a aplicar son los estándares de la debida diligencia. Si bien en la norma, en la ley 1970, estaba consignado el principio de continuidad como tal, pero no se le daba esos poderes al juez a efectos de que pueda iniciar un juicio y concluirlo de forma oportuna. Es la oficina gestora la que va a tener la obligación de garantizar que un juicio inicie y concluya sin demora. Para ello se les da amplias potestades. El artículo 13 de la ley 1173 ha modificado los artículos 330, 334, 335, 336, 339, 344, 355 y 362 del procedimiento penal referidos a la inmediación y a la continuidad. Estas medidas van a posibilitar que se apliquen las denominadas audiencias programadas, de modo que una vez que se inicie el juicio no va a paralizar hasta su conclusión. O sea, ya no vamos a tener juicios que duren años. Tal vez podrían decirme es imposible. Yo, con la experiencia que tengo, entiendo que podría garantizar que eso no va a ser así. En el tribunal del cual formaba parte se ha iniciado ya con esta modalidad de trabajo, y en la cual se dictaba pues efectivamente la sentencia garantizando la continuidad y la inmediación. Y es importante porque al final a cada juez se le asigna una determinada cantidad de procesos, y pues uno no sabe cuántos son, qué es lo que dijo ayer. Si ayer tomé una declaración testifical de un proceso, hoy estoy con una declaración pericial de otro proceso, mañana estoy con la inspección de otro proceso, ¿cómo podría dictar razonablemente una sentencia si no he tenido esa oportunidad de realizar un juicio de forma continua? Entonces ya estos aspectos son subsanados en la ley 1173. Bueno, y finalmente el cuarto eje lo constituye la fase recursiva. Se ha realizado una modificación a los artículos 251, 403, 404 del procedimiento penal. En las apelaciones de medidas cautelares a nivel nacional se tenían suspensiones de audiencia de apelaciones de medidas cautelares por ausencia de uno de los vocales. Estas ausencias se dan por diversos motivos. Esto tiene que entenderse porque la competencia que tiene el Tribunal de Alzada es diverso. Puede darse que uno de los vocales haya renunciado, se encuentre enfermo, esté con declaratoria en comisión, o porque esté en otra sala por convocatoria. Entonces, ¿qué pasaba? Que las audiencias, al estar constituidas simplemente por un vocal, daba lugar a que se puedan suspender. En cambio, ahora ya no va a acaecer ello. Si en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz actualmente tenemos 4 salas penales, ya con esta modificación, en el tema únicamente de medida cautelar, vamos a tener 8 salas que puedan estar atendiendo estas apelaciones de medida cautelar. El artículo 403 también ha sido modificado. Es la norma que consideraba las apelaciones incidentales. Ahora ya el trámite se le da un trámite similar a la medida cautelar. La fundamentación puede ser realizada en audiencia y la resolución también es en audiencia. A diferencia del anterior artículo 403, que la fundamentación debía ser escrita,
y la resolución también era escrita, no necesitaba un señalamiento de audiencia de fundamentación, salvo el caso en el cual se hubiese solicitado producción de prueba. En cambio ahora ya es otra modalidad y otra forma de resolución. Esto sí tiene una connotación importante. Y lo digo porque se daban casos en los cuales la apelación demoraba tanto que ya el proceso llegaba a, pues prácticamente a instaurarse el juicio. Y resulta ser que en apelación se anulaba alguna resolución, entonces, o la imputación en el peor de los casos. Entonces teníamos que varios de los juicios que ya estaban aperturados tenían que retrotraer a la etapa preparatoria. Estos aspectos ya no se van a dar ahora porque ya la resolución en la normativa es diferenciada. Bueno, también aquí hay que realizar una puntualización. Este procedimiento que se aplicaba también era erróneo porque la sentencia constitucional 482-2018 S3 de 17 de septiembre preveía que mientras esté en apelación alguna resolución de la etapa preparatoria no podía ser remitida a juicio oral, precisamente para evitar este tipo de trastoques como es que se retrotraigan actuados procesales de juicio hasta la etapa preparatoria. Esos son los tópicos que he desarrollado, espero que les sea de utilidad. He tratado de ser lo más explícita posible, no he abundado mucho en doctrina, pues entiendo que ya la doctrina la dominamos. Lo que tenemos ahora que realizar es aplicar, llevar a la práctica todo lo que dice la doctrina y aplicar los principios y lineamientos que se consignan en la ley 1173, y estos principios y lineamientos responden a condiciones constitucionales y también responden a lineamientos internacionales. Son los convenios y tratados internacionales los que nos dicen que tenemos que aplicar los estándares de la debida diligencia en todo el proceso. Garanticemos el derecho a la defensa que tienen todos los imputados, todos los acusados, sí, pero también garanticemos el derecho de acceso a la justicia que tienen las víctimas. Bueno, hasta acá hubiera concluido. Muchas gracias por su atención.